Continuando con la programación, es momento de nuestro bloque médico. Nos acompaña nuestro doctor Jorge Espinosa y el tema que trataremos hoy son beneficios de la cirugía laparoscópica. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Jorge, ¿en qué consiste la cirugía laparoscópica? Bueno, la cirugía laparoscópica es un procedimiento quirúrgico que consiste en utilizar unos aditamentos especiales en el cual se utiliza una cámara para la observación intraabdominal de los órganos como el hígado, vesícula, intestino. Así es, ¿y para qué situaciones, por ejemplo, se llega a usar o utilizar esta operación? La cirugía laparoscópica ahora, mientras van pasando los años, se van identificando nuevas indicaciones. Comenzaron principalmente con la vesícula biliar, después hemos pasado al apéndice fecal. Ahora se hace operaciones de colon, intestino delgado, hígado, estómago, cirugía de cáncer. Realmente las indicaciones cada día van avanzando más. ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía laparoscópica frente a la cirugía cerrada, creo? Sí, la cirugía abierta es la cirugía clásica que hacía una incisión en el abdomen. La cirugía laparoscópica realmente en algunas indicaciones de algunas enfermedades se ha convertido en lo que llamamos el gold estándar, o sea, la mejor alternativa que tienen los pacientes. Como te puedes imaginar, un corte grande en el abdomen puede producir dolor, aparte de la cuestión estética, ¿no? Una chica guapa como tú que tenga un corte muy grande en el abdomen va a ser un problema. Entonces la cirugía laparoscópica gana eso, una incisión mucho más pequeña, escondida en el ombligo, va a producir menos dolor, la cuestión estética, pero donde realmente se ha visto los beneficios para las personas que trabajamos es la reincorporación muy rápido a sus quehaceres laborales o de casa. Estamos hablando de una cirugía abierta, podemos estar hablando de un mes de descanso. Un mes de versus descanso. una semana. Entonces eso para las empresas, para la misma casa, para las personas que trabajan, significa dinero. Pueden reincorporarse mucho antes a sus labores. Definitivamente no solamente es algo estético. Así es. ¿Cuáles serían los resultados que se esperan con esta cirugía laparoscópica? Bueno, es una pregunta bastante interesante debido a que los resultados, como en toda cirugía, nosotros esperamos que sean los más satisfactorios para el paciente. Pero muchas veces parte de la cirugía laparoscópica es hacer una laparoscopía exploratoria que se llama, por ejemplo. Es cuando no está clara la patología, no está clara la enfermedad, entramos para tratar de identificar algún hallazgo durante la operación. Muchas veces parte del consentimiento informado es explicar a los pacientes de que puede ser que no encontremos nada, como que encontremos la patología que le está produciendo la molestia. ¿Necesariamente tiene que ser la cirugía laparoscópica programada o de repente si me agarra una apendicitis puede ser? Sí, la cirugía laparoscópica inicia como una cirugía netamente programada o electiva. O sea, tú venías al consultorio y yo elegíamos la mejor fecha para poder hacer la operación. Hace algunos tiempos, realmente hace algunos años, la cirugía laparoscópica de emergencia va llevándose mucho mejor, con muy buenos resultados, sobre todo como tú dices, en la parte de apendicitis, donde también se ha convertido casi en el gold estándar, pero en estos últimos años en las enfermedades de trauma, por ejemplo. Tenemos pacientes que son atropellados, que tienen dolor abdominal, que tienen que solucionarse los problemas por vía laparoscópica. Antes, pacientes con trauma estaba casi contraindicada la cirugía laparoscópica. Ahora realmente estamos cada vez más haciendo incisiones mínimas para tratar de solucionar problemas, sobre todo de sangrado, por ejemplo. ¿Cuáles serían las posibles complicaciones para que las mamás en casa sepan? Bueno, existen complicaciones, yo siempre trato de explicar esto a mis pacientes. Las complicaciones pueden ser, dependiendo del paciente, que son bastante importantes. Son aquellas complicaciones, por ejemplo, de un paciente obeso, un paciente anciano, un paciente que tiene presión alta, que es diabético, que tiene lo que le llamamos comorbilidades. Eso va a determinar de que se presenten cierto tipo de complicaciones durante el acto operatorio o en el posoperatorio. También existen complicaciones durante el acto operatorio. Obviamente en una persona gordita va a ser mucho más difícil colocar un trocar, pueden haber sangrados, lesiones de vísceras o de órganos intraabdominales, y en el posoperatorio también. Un paciente asmático no va a respirar tan bien después de la operación, un obeso va a tener problemas también para recuperación, para movilizarse. Entonces realmente las complicaciones son muy similares a la de la cirugía abierta, pero podemos decir de que disminuyen porque va a haber menos dolor, las incisiones son mucho más pequeñas y el paciente sale
casi caminando de la sala de operaciones. Definitivamente una persona, como tú dices, una persona gordita no puede someterse o no sería recomendable en tal caso. Bueno, Estamos más, hablando de una persona con obesidad. las personas con obesidad tienen mayor riesgo que una persona delgada como tú, eso sí es verdad. Realmente en personas entre una incisión abdominal en una persona obesa versus una cirugía laparoscópica, personalmente yo prefiero hacerle cirugía laparoscópica a un gordito, porque hacerle una incisión, coserle después es todo un problema. La recuperación también es más rápida en una laparoscopía en un gordito que una persona con corte. Y ahora existen las operaciones laparoscópicas para los obesos, que se llaman cirugía bariátrica. Entonces realmente no es que sea una contraindicación operar a un obeso, pero sí tiene más probabilidad de complicarse en el posoperatorio. Así es. Y Jorge, de repente podrías explicarle a las mamás, de repente que no tienen mucha información, que se sientan un poco más tranquilas, que se animen de repente si quieren que su hija realizarse una de esas operaciones. Sí, es bastante interesante lo que está pasando en estos últimos años. Antes nosotros teníamos que explicarle mucho a nuestros pacientes para que se animen a hacer una cirugía laparoscópica. Teníamos que explicarle los pros, los contras, pero siempre insistirle al paciente de que la cirugía laparoscópica se convertía en una alternativa real. Ahora, gracias a Dios, los pacientes cada vez nos piden más la cirugía laparoscópica. O sea, ya la mentalidad va cambiando. Realmente hay muchos más pacientes, un familiar, un vecino, que ya se sometió a una cirugía laparoscópica y ha visto que tiene muy buenos resultados. Entonces los pacientes igual se les tiene que explicar las ventajas, las desventajas, las posibles complicaciones. Pero sí, yo creo que la cirugía laparoscópica en Piura ya es una realidad. Es una cirugía que se está realizando en muchos lugares y con muy buenos resultados. Así es, muchas gracias Jorge por estar con nosotros. ¿Algo más que agregar a las mamás? Bueno, siempre agradecer a tu programa y explicarle a las mamás y a los televidentes que siempre para realizarse cualquier tipo de procedimiento se acerquen a una clínica o con especialistas acreditados para realizar estos procedimientos. Definitivamente eso es muy importante, por favor, siempre como dice Jorge, con un especialista acreditado. Jorge, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, yo estoy en la Clínica San Miguel. Muchas gracias Jorge por estar con nosotros, un placer siempre tenerte y ahora sí, mamita, por favor no se despeguen que nos vamos rápidamente a una brevísima pausa comercial y venimos con más.